Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Bhagavata Purana, el Srimad Bhagavatam, la muerte de Bhishmadeva, texto 18. Esha vai Bhagavam Shakshat Adyo Narayana Pumam Mohayam Mayaya Lokam Kudas Charati Brinishu. Traducción. Este Shri Krishna no es otro que la inconcebible y original personalidad de Dios. Él es el primer Narayana, el disfrutador supremo, mas él se desenvuelve entre los descendientes del rey Vrishni tal como uno de nosotros y nos confunde con su energía que él mismo ha creado. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El proceso deductivo constituye el sistema védico de adquirir conocimiento. El conocimiento védico se recibe de manos de las autoridades de un modo perfecto por medio de la sucesión discipular. Dicho conocimiento nunca es dogmático, como lo conciben erróneamente personas poco inteligentes. La madre es la autoridad para verificar la identidad del padre. Ella es la autoridad en ese conocimiento tan confidencial. Por lo tanto, el principio de autoridad no es una cuestión dogmática. En el Bhagavad Gita esta verdad se confirma en el 4º capítulo, verso 4.2, y el sistema perfecto de aprendizaje consiste en recibirla proveniente de la autoridad. El mismísimo sistema es aceptado universalmente como una verdad y solo el argumentador falso habla en contra de él. Por ejemplo, las modernas naves espaciales vuelan por el cielo y cuando los científicos dicen que ellas viajan por el lado opuesto de la luna, los hombres creen esas historias ciegamente porque han aceptado a los científicos modernos como autoridades. Las autoridades hablan y la generalidad de la gente les cree, pero en el caso de las verdades védicas se les ha enseñado a no creer. Incluso si las aceptan, les dan una interpretación diferente de la que debe ser. Todos y cada uno de los hombres quieren tener una percepción directa del conocimiento védico, sin la cual lo rechazan necientemente. Eso significa que el hombre desencaminado puede creerle a una autoridad, el científico, pero rechaza la autoridad de los Vedas. El resultado de ello es que la gente se ha degenerado. He aquí a una autoridad que está hablando de Shri Krishna como la personalidad de Dios original y el primer Narayana. Hasta un impersonalista como Acharya Shankara ha dicho al comienzo de su comentario del Bhagavad Gita que Narayana, la personalidad de Dios, está más allá de la creación material. El universo es una de las creaciones materiales, pero Narayana es trascendental a esas cosas materiales. Bhishmadeva es uno de los 12 Mahayanas, que conocen los principios del conocimiento trascendental. Su confirmación de que el Señor Shri Krishna es la personalidad de Dios original también lo corrobora el impersonalista Shankara. Todos los demás acharyas también han confirmado esa declaración y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de no aceptar al Señor Shri Krishna como la personalidad de Dios original. Bhishmadeva dice que él es el primer Narayana. Esto también lo confirma Brahmaji en el Bhagavatam 10.14.14. Krishna es el primer Narayana. En el mundo espiritual Vaikunta hay un ilimitado número de Narayanas, todos los cuales son la misma personalidad de Dios y a quienes se le considera expansiones plenarias de la personalidad de Dios original Shri Krishna. La primera forma del Señor Shri Krishna se expande primero en la forma de Baladeva y Baladeva se expande en muchísimas otras formas tales como Sankarsana, Pradyumna, Niruddha, Vasudeva, Narayana, Purusha, Rama y Nishinja. Todas estas expansiones son uno mismo y único Vishnu Tattva, y Shri Krishna es la fuente original de todas las expansiones plenarias. Él es por ende la personalidad de Dios directa. Él es el creador del mundo material y él es la deidad predominante conocida como Narayana en todos los planetas Vaikunta. De esa manera que sus movimientos entre los seres humanos constituyen otra clase de confusión. El Señor dice pues en el Bhagavad Gita que las personas necias consideran que Él es uno de los seres humanos sin conocer las complejidades de sus movimientos. La confusión en lo referente a Shri Krishna se debe a la acción de sus dos energías, la interna y la externa, sobre la tercera denominada energía marginal. Las entidades vivientes son expansiones de su energía marginal y por eso a veces la energía interna o la energía externa las confunde.
Mediante la confusión creada por la energía interna, Shri Krishna se expande en un ilimitado número de Narayanas e intercambia o acepta el amoroso servicio trascendental que las entidades vivientes le prestan en el mundo trascendental. Y por medio de las expansiones de su energía externa, él se encarna en el mundo material entre los hombres, animales o semidioses para restablecer la olvidada relación que tiene con las entidades vivientes de diferentes especies de vida. Sin embargo, por la misericordia del Señor, grandes autoridades tales como Bhishma se escapan de la confusión que él crea. Texto 19. Asyanubhavam Bhagavam Veda Guhyatamam Shiva Devarshir Narada Shakshat Bhagavam Kapilon Nripa. Oh Rey, el Señor Shiva, Narada, quien es el sabio entre los semidioses, y Kapila, la encarnación de Dios, conocen todas las glorias de él de un modo muy confidencial y a través del contacto directo. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Todos los devotos puros del Señor son babas o personas que conocen las glorias del Señor en diferentes y trascendentales servicios amorosos. Así como el Señor tiene innumerables expansiones de su forma plenaria, asimismo existen innumerables devotos puros del Señor, los cuales se dedican al intercambio de servicios de diferentes humores. En general, hay 12 grandes devotos del Señor, es decir, Brahma, Narada, Shiva, Kumara, Kapila, Manu, Prahlada, Bhishma, Janaka, Shukadeva Goswami, Bali Maharaj y Yamaraj. Aunque Bhishmadeva es uno de ellos, ha mencionado únicamente a 3 importantes autoridades de las 12 que conocen las glorias del Señor. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura, una de las grandes acharyas de la era moderna, explica que Anubhava, o la gloria del Señor, la aprecia primero el devoto en estado de éxtasis que manifiesta los síntomas de transpiración, temblor, llanto, erupciones corporales, etc. Síntomas que se intensifican aún más por medio de la comprensión constante de las glorias del Señor. Esas diferentes comprensiones de Baba se intercambian entre Yashoda y el Señor, al atar con sogas al Señor. Y en el acto de conducir la cuadriga, acto que el Señor lleva a cabo en el intercambio de amor con Arjuna. Estas glorias del Señor se exhiben en el hecho de él actuar como un subordinado ante sus devotos, y ese es otro aspecto de las glorias del Señor. Aunque Shukadeva Goswami y los Kumaras estaban situados en la posición trascendental, se convirtieron por medio de otro aspecto de Baba y se volvieron devotos puros del Señor. Las tribulaciones que el Señor les impone a los devotos constituyen otro intercambio de Baba trascendental entre él y los devotos. El Señor dice: yo pongo a mi devoto en dificultades, y así el devoto se purifica más al intercambiar conmigo Baba trascendental. El poner al devoto en dificultades materiales implica liberarlo de las ilusorias relaciones materiales. Las relaciones materiales se basan en la correspondencia de disfrute material, lo cual depende principalmente de los recursos materiales. Por lo tanto, cuando el Señor retira los recursos materiales, el devoto se ve atraído en un 100% al trascendental y amoroso servicio del Señor. Así pues, el Señor saca al alma caída del fango de la existencia material. Las tribulaciones que el Señor le ofrece a sus devotos son diferentes de las tribulaciones que resultan de la acción viciosa. Como se mencionó anteriormente, todas estas glorias del Señor le son especialmente conocidas a los grandes Mahayanas tales como Brahma, Shiva, Narada, Kapila, Kumara y Bhishma, y uno es capaz de captarlas por la gracia de ellos. Texto 20. Yam manyase matule yam priyam mitram suhritamam akaro sachivam dutam sauhridat atasaratim. Oh Rey, esa personalidad a quien solo por ignorancia consideraste tu primo materno, tu muy querido amigo, bienqueriente, consejero, mensajero, benefactor, etc., es esa misma personalidad de Dios, Shri Krishna. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Aunque el Señor Shri Krishna actuaba como primo, hermano, amigo, bienqueriente, consejero, mensajero, benefactor, etc. de los Pándavas, aún así era la suprema personalidad de Dios. Por su misericordia sin causa para con sus devotos puros y a fin de favorecerlos, Él realiza toda clase de servicios. Pero eso no significa que Él haya cambiado su posición de persona absoluta. Pensar que Él es un hombre ordinario es el más graso tipo de ignorancia. Texto 21. Sarvatmana samadrisho hi advayasya krite tatkritam mativaishamyam naravasyasya nakwachit.
Por el hecho de ser la absoluta personalidad de Dios, Él está presente en el corazón de todos. Él es igualmente bueno con todos y está libre del ego falso producto de la diferenciación. Por consiguiente, todo lo que Él hace está libre de la embriaguez material. Él es equilibrado. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Como Él es absoluto, no hay nada que sea diferente de Él. Él es Kaivalya, no hay nada más que Él mismo. Todos y todo son la manifestación de su energía y por ende Él está presente en todas partes a través de ella, ya que no es diferente de ella. Al Sol se le identifica con cada pulgada de los rayos solares y con cada partícula molecular de los mismos. De igual modo, al Señor lo distribuyen sus diferentes energías. Él es Paramatma, la superalma que está presente en todos como la guía suprema y por lo tanto Él ya es el áuriga y consejero de todos los seres vivientes. De manera que cuando Él se exhibe como áuriga de Arjuna, no hay cambio en su excelsa posición. Es únicamente el poder del servicio devocional lo que lo muestra a Él como áuriga o el mensajero. Como Él no tiene nada que ver con el concepto material de la vida, ya que es identidad espiritual absoluta, no existe para Él ninguna acción superior o inferior. Puesto que Él es la absoluta personalidad de Dios, no tiene ego falso y así pues no se identifica con nada que sea diferente de Él. El concepto material del ego falso está equilibrado en Él. Luego Él no se siente inferior al volverse el áuriga de su devoto puro. Constituye la gloria del devoto puro el hecho de que únicamente Él pueda provocar el servicio del afectuoso Señor. Texto 22. Tatapi ekanta bhakteshu pasha upanukampitam yame sumstyajata shakshat krishno durshanamagatha. Sin embargo, a pesar de que Él es igualmente bueno con todo el mundo, ha tenido la bondad de venir ante mí al ser yo y estar finalizando mi vida, porque yo soy su decidido servidor. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Aunque el Señor Supremo, la absoluta personalidad de Dios, Sri Krishna, tiene la misma disposición para con todo el mundo, aún así se inclina más por su devoto decidido, que está totalmente entregado y que no reconoce a nadie más como su amo y protector. Tener fe resuelta en el Señor Supremo como protector, amigo y amo de uno es la condición natural de la vida eterna. La entidad viviente está hecha de manera tal por la voluntad del Todopoderoso que es de lo más feliz cuando se pone en una condición de absoluta dependencia. La tendencia opuesta es la causa de la caída. La entidad viviente tiene esa tendencia a caer como resultado de considerarse plenamente independiente para enseñorearse del mundo material. La causa fundamental de todos los problemas se encuentra en el egotismo falso. Uno debe acudir al Señor en todas las circunstancias. La aparición del Señor Krishna ante el hecho de muerte de Bhishmaji se debe a que este último era un decidido devoto del Señor. Arjuna tenía cierta relación con Krishna en base al cuerpo porque el Señor resultaba ser su primo materno. Pero Bhishma no tenía esa clase de relación basada en el cuerpo. Por consiguiente, la causa de la atracción se debía a la íntima relación del alma. No obstante, como la relación en base al cuerpo es muy placentera y natural, al Señor se complace más cuando se le llama hijo de Maharaj Nanda, hijo de Yasoda o amante de Radharani. Esta atracción por el Señor mediante la relación que se deriva del cuerpo es otro aspecto de la correspondencia del servicio amoroso que se establece con el Señor. Bhishmadeva está consciente de esta dulzura del humor trascendental y por lo tanto le gusta llamar al Señor Vijaya Saka, Partha Saka, etc., al igual que Nanda Maharaj o Yashodanandana. La mejor manera de establecer nuestra relación con una dulzura trascendental consiste en acercarnos a Él a través de sus devotos reconocidos. Uno no debe tratar de establecer la relación directamente. Debe haber un intermediario que sea transparente y competente para conducirnos hacia la senda correcta. Texto 23. Bhatya Vesha Mano Yasmin Vachayam Namo Kirtayam Tyasham Kalevaram Yogi Muchate Kama Karmavi. La personalidad de Dios que aparece en la mente del devoto mediante la meditación y la devoción atenta y mediante el canto del santo nombre, libera al devoto del cautiverio de las actividades fructivas en el momento en que éste deja el cuerpo material. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Yoga significa concentrar la mente que está desligada de cualquier otra cosa. Y de hecho, semejante concentración es samadhi,
o estar dedicado al servicio del Señor en un 100%. Y aquel que concentra su atención de esa manera recibe el nombre de yogi. Esa clase de yogi, devoto del Señor, se dedica las 24 horas del día al servicio del Señor, de modo que toda su atención esté absorta en pensamientos acerca del Señor en el servicio devocional de 9 aspectos, es decir, oír, cantar, recordar, adorar, orar, volverse un sirviente voluntario, ejecutar órdenes, establecer una relación amistosa o ofrecer todo lo que uno posea en el servicio del Señor. Mediante esa práctica de yoga o de vincularse mediante el servicio del Señor, uno es reconocido por el propio Señor, tal como se explica en el Bhagavad Gita, en relación con la más alta y perfecta etapa del Samadhi. A un devoto como ese, tan difícil de conseguir, el Señor lo llama el mejor de todos los yogis. A semejante yogi perfecto lo habilita la divina gracia del Señor para concentrar la mente en el Señor con un sentido perfecto de conciencia. Así pues, por el hecho de cantar su santo nombre antes de dejar el cuerpo, el yogi es de inmediato trasladado por la energía interna del Señor a uno de los planetas eternos en el que no hay ninguna posibilidad de vida material y sus factores concomitantes. En la existencia material, el ser viviente tiene que soportar las condiciones materiales de las 3 clases de sufrimientos, vida tras vida, conforme a su trabajo frutivo. Esa vida material la producen únicamente los deseos materiales. El servicio devocional que se le presta al Señor no mata los deseos naturales del ser viviente, sino que estos se aplican en la causa correcta, el servicio devocional. Esto capacita al deseo para ser trasladado al cielo espiritual. El general Bhishmadeva se está refiriendo a un tipo particular de yoga denominado Bhakti Yoga, y él fue lo suficientemente afortunado como para tener al Señor directamente en su presencia antes de dejar el cuerpo material. Por lo tanto, en los versos siguientes, él expresa su deseo de que el Señor permanezca ante él. Texto 24. Sadeva devo bhagavam pratik shatam kalevaram yavat idam hinomi aham prasannaha saruna lochanolasam mukambujo dhyana patastayubuja. Mi Señor, quien tiene 4 manos y cuya cara de loto hermosamente adornada y con ojos tan rojos como el sol naciente, está sonriendo. Tenga la bondad de esperarme hasta ese momento en que yo deje este cuerpo material. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Bhishmadeva sabía bien que el Señor Krishna es el Narayana original. Su deidad venerable era el Narayana de 4 manos, pero él sabía que este último es una expansión plenaria del Señor Krishna. Indirectamente, él deseaba que el Señor Shri Krishna manifestara su aspecto de Narayana de 4 manos. Un Vaishnava siempre tiene un comportamiento humilde. Aunque era 100% seguro que Bhishmadeva iría a Vaikuntha Dhama inmediatamente después de dejar el cuerpo material, aún así, como Vaishnava humilde que era, deseaba ver la hermosa cara del Señor, ya que después de dejar el cuerpo actual podía encontrarse en una posición en que no pudiera ver al Señor jamás. Un Vaishnava no es engreído aunque el Señor le garantiza a su devoto puro la entrada a su morada. Aquí Bhishmadeva dice: mientras yo no deje este cuerpo. Esto significa que el gran general dejaría el cuerpo por su propia voluntad. A él no lo forzaban las leyes de la naturaleza. Él era tan poderoso que podía quedarse en el cuerpo mientras lo deseara. Él recibió de su padre esa bendición. Él deseaba que el Señor permaneciera ante él en su aspecto de Narayana de 4 manos, para poder concentrarse en él y así quedar en trance en esa meditación. En ese entonces la mente se le podría santificar con pensar en el Señor. Así pues, a él no le importaba a dónde iría. Un devoto puro nunca está muy ansioso de ir de vuelta al reino de Dios. Él depende enteramente de la buena voluntad del Señor. Él está igualmente satisfecho incluso si el Señor desea que vaya al infierno. El único deseo que un devoto puro abriga es el de siempre poder pensar en los pies del loto del Señor con toda su atención, sin importarle nada más. Bhishmadeva tan solo quería esto, tener la mente absorta en el Señor y morir así. Esa es la ambición máxima de un devoto puro. Texto 25. Sutta uvacha yudhishtiras tat akarnya shayanam sharapanchare aprichat vividam dharmam rishinam chanushrimbatham. Sutta Goswami dijo: Maharaj Yudhishthira, después de oír a Bhishmadeva hablar en ese tono atrayente, le hizo preguntas en presencia de todos los grandes rishis acerca de los principios esenciales de diversos deberes religiosos.
Significado dado por su divina gracia Seva Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Bhishmadeva, hablando en ese tono atrayente, convenció a Maharaj Yudhishthira de que muy pronto iba a morir. Y el Señor Shri Krishna inspiró a Maharaj Yudhishthira para que le hiciera preguntas acerca de los principios de la religión. El Señor Shri Krishna inspiró a Maharaj Yudhishthira para que le hiciera preguntas a Bhishmadeva en presencia de muchos grandes sabios, indicando con ello que un devoto del Señor tal como Bhishmadeva, aunque aparentemente viva como un hombre mundano, es muy superior a muchos grandes sabios, incluyendo a Vyasadeva. Otro punto que hay que hacer notar es que en ese momento Bhishmadeva no solo yacía en un lecho de muerte hecho de flechas, sino que además estaba sumamente afligido por ese estado. En esa situación no se le debía hacer ninguna pregunta, pero el Señor Shri Krishna quería demostrar que sus devotos puros siempre están sanos en cuerpo y mente en virtud de la iluminación espiritual, y así pues, en cualesquiera circunstancias, el devoto del Señor se encuentra en perfectas condiciones para hablar del modo de vida correcto. Yudhishthira prefirió además resolver sus problemáticas preguntas formulándoselas a Bhishmadeva y no a algún otro de los presentes que aparentemente fuera más erudito que Bhishmadeva. Todo esto se debe al plan del gran portador de la rueda, el Señor Shri Krishna, quien establece las glorias de su devoto. Al padre le gusta ver que el hijo se vuelve más famoso que él. El Señor declara muy enfáticamente que adorar a su devoto es más valioso que adorarlo a él mismo. Texto 26. Purusha swabhava vihitam yata varnam ta yatashramam vairagya ragopa divyam amnotavaya lakshanam. Ante la pregunta de Maharaj Yudhishthira, Bhishmadeva definió primero todas las clasificaciones de castas y órdenes de vida en función de las cualidades del individuo. Luego, de un modo sistemático y con dos divisiones, describió la neutralización mediante el desapego y la interacción mediante el apego. Significado dado por su divina gracia Seva Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El concepto de las 4 castas y 4 órdenes de vida, tales como las planeó el propio Señor en el Bhagavad Gita 4.13, tiene por objeto acelerar las cualidades trascendentales del individuo, de manera que éste pueda comprender gradualmente su identidad espiritual y así actuar conforme a ello para liberarse del cautiverio material o la vida condicionada. En casi todos los Puranas el asunto en cuestión se describe como el mismo espíritu, y de igual modo, también en el Mahabharata, Bhishmadeva lo describe más detalladamente en el Shanti Parva, comenzando desde el capítulo 60. El Varna Ashrama Dharma se describe para el ser humano civilizado tan solo para enseñarle a culminar con éxito la vida humana. La autorrealización se distingue de la vida de los animales inferiores dedicados a comer, dormir, temer y aparearse. Bhishmadeva recomendó 9 cualidades que deben exhibir todos los seres humanos. 1. No enfurecerse. 2. No mentir. 3. Distribuir riquezas equitativamente. 4. Perdonar. 5. Engendrar hijos únicamente con esposa legítima de uno. 6. Ser de mente pura y de cuerpo sano. 7. No ser hostil con nadie. 8. Ser sencillo. Y 9. Mantener a sirvientes y subordinados. A uno no puede llamársele una persona civilizada si no adquiere las antedichas cualidades preliminares. Además de estas, los brahmanas, los hombres inteligentes, los administradores, la comunidad mercantil y la clase laboral deben adquirir cualidades especiales en función de los deberes de las ocupaciones que se mencionan en todas las escrituras védicas. Para los hombres inteligentes, controlar los sentidos es la cualidad más esencial. Ella es la base de la moralidad. La satisfacción sexual, incluso con la esposa legítima, también debe ser controlada y con ello el control familiar seguirá automáticamente. Un hombre inteligente abusa de sus grandes capacidades si no sigue el modo de vida védico. Esto significa que debe estudiar con toda seriedad las escrituras védicas, especialmente el Srimad Bhagavatam y el Bhagavad Gita. Para aprender el conocimiento védico hay que acudir a una persona que esté dedicada en un 100% al servicio devocional. Dicha persona no debe hacer cosas que estén prohibidas en los shastras. El hombre que bebe o fuma no puede ser maestro. En el sistema moderno de educación solo se toma en cuenta la capacitación académica del profesor sin evaluar su nivel moral. Por lo tanto, el resultado de la educación es que de muchísimas maneras se hace un mal uso de la elevada inteligencia.
Al kshatriya, el miembro de la clase administrativa, se le aconseja especialmente dar caridad y no aceptar caridad bajo ninguna circunstancia. Los administradores modernos reúnen contribuciones para algunas funciones políticas, pero nunca le dan caridad a los ciudadanos en ninguna función estatal. Los mandamientos de los Shastras indican justamente lo opuesto. Los miembros de la clase administrativa deben estar bien versados en los Shastras, pero no deben adoptar la profesión de maestros. Los administradores nunca deben tratar de volverse no violentos y de ese modo ir al infierno. Cuando en el campo de batalla de Kurukshetra Arjuna quiso volverse un cobarde no violento, fue severamente regañado por el Señor Krishna. En esa ocasión el Señor puso a Arjuna en el nivel de un hombre incivilizado por su declarada aceptación del culto de la no violencia. La clase administrativa debe ser adiestrada personalmente en lo referente a la educación militar. Los cobardes no deben ser elevados al trono presidencial únicamente a fuerza de votos numéricos. Los monarcas eran todos personalidades heroicas, y por consiguiente la monarquía debe mantenerse siempre y cuando al monarca se le adiestre regularmente en lo que respecta a los deberes propios de la posición de rey. En tiempos de guerra, el rey o el presidente nunca debe regresar a casa sin ser herido por el enemigo. El mal llamado rey de hoy en día nunca visita el campo de guerra. Él es sumamente experto en animar de un modo artificial a las fuerzas combatientes con la esperanza de obtener un falso prestigio nacional. Tan pronto como la clase administrativa se convierte en una camarilla de comerciantes y obreros, toda la maquinaria gubernamental se contamina. A los vaishyas, los miembros de las comunidades mercantiles, se les recomienda especialmente proteger a las vacas. La protección de las vacas da como resultado el aumento de los productos lácteos, es decir, la cuajada y la mantequilla. La agricultura y la distribución de los comestibles constituyen los deberes principales de la comunidad mercantil, respaldada por la educación en el conocimiento védico y adiestrada para dar caridad. Así como a los yatras se le ponía a cargo de la protección de los ciudadanos, a los vaishyas se le ponía a cargo de la protección de los animales. A los animales nunca se les debe matar. La matanza de animales es símbolo de una sociedad bárbara. Los productos agrícolas, las frutas y la leche le proporcionan al ser humano comestibles suficientes y compatibles. La sociedad humana debe darle más atención a la protección de los animales. La energía productiva del obrero se desperdicia cuando las emplean las empresas industriales. Los diversos tipos de industrias que existen no pueden producir las cosas esenciales para el hombre, es decir, el arroz, el trigo, los granos, la leche, las frutas y las verduras. La producción de máquinas y herramientas aumenta el modo de vida artificial de una clase de intereses creados y mantiene a miles de hombres en medio del hambre y la inquietud. Esa no debe ser la pauta de la civilización. La clase Shudra es poco inteligente y no debe dársele independencia. Su función es la de prestarles un servicio sincero a los tres sectores superiores de la sociedad. La clase Shudra puede obtener todas las comodidades de la vida con simplemente prestarle servicios a las clases superiores. Se estipula especialmente que un Shudra nunca debe acumular dinero. Tan pronto como los Shudras acumulan riqueza, los malgastan en actividades pecaminosas relacionadas con el vino, las mujeres y el juego. El vino, las mujeres y el juego indican que la población se ha degradado hasta una categoría más baja que Shudra. Las castas superiores siempre deben ocuparse de la manutención de los Shudras y deben proveerles de ropa vieja y usada. Un Shudra no debe abandonar a su amo cuando éste sea viejo e inválido, y el amo debe mantener satisfechos a los sirvientes en todos los aspectos. A los Shudras se les debe dar primero que todo satisfacer con ropa y comida suntuosa antes de la ejecución de cualquier sacrificio. En esta era se realizan muchísimas funciones en las que se gastan millones, pero al pobre trabajador no se le alimenta suntuosamente ni se le da caridad, ropa, etc. Los trabajadores se hallan pues insatisfechos y en consecuencia causan agitación. Los varnas son, por así decirlo, clasificaciones de las diferentes ocupaciones, y el ashrama dharma denota el progreso gradual en el sendero de la autorrealización. Ambos están interrelacionados y el uno depende del otro. El propósito principal del ashrama dharma es el de inculcar conocimiento y desapego. El brahmacharya ashrama es el campo de entrenamiento de los candidatos aspirantes. En ese ashrama se enseña que este mundo material no es en realidad el hogar del ser viviente. Las almas condicionadas que se hallan bajo el cautiverio material son prisioneras de la materia
y por consiguiente la autorrealización constituye el fin último de la vida. Todo el sistema de Ashrama Dharma es un medio para lograr el desapego. A aquel que no asimila este espíritu de desapego, se le permite entrar en la vida familiar con el mismo espíritu de desapego. Por lo tanto, aquel que alcanza el estado de desapego puede adoptar de inmediato la cuarta orden, es decir, la orden de renuncia, y así vivir únicamente de caridad, no para acumular riquezas, sino para mantener el cuerpo y el alma juntos, a fin de llegar a la comprensión máxima. La vida de casado es para aquel que está apegado y las órdenes de vida de Vanaprastha y Sannyasa son para aquellos que están desapegados de la vida material. El Brahmacharya Ashrama tiene especialmente por objeto formar tanto al apegado como al desapegado. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.